Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NSE Radio, Formadores en la Fe. Sí, amigos, aquí estamos fieles a la cita en un nuevo programa de Formadores en la Fe, con Raúl García en el control, al cual también le agradecemos su presencia con nosotros, a la hermana Estrella, que está aquí en lugar de los oyentes como portavoz de todos ustedes y a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal, hermana? Muy bien, hermana, muchas gracias por seguir contando conmigo en este programa y bueno, muy dispuesta a seguir aprendiendo cómo ser un buen catequista, cómo ser un buen formador en la fe. Qué bueno, ojalá que nuestros oyentes a los cuales tú los representas estén igualmente animosos. Yo creo que sí porque este programa da para mucho. Bueno, y la hermana María Esther, quien les habla y que quiere junto a ustedes compartir este pequeño curso básico de catequistas. Comenzamos, si recuerdan, con un opúsculo, un pequeño folleto de Juan Pablo I, a quien le importaba mucho la formación de los catequistas, aunque a todos los papas, como hemos ido diciendo en varios programas, les interesa especialmente la formación de los catequistas porque son prolongadores de Jesús en la tierra, ¿no? Y imparten su mensaje, son instrumentos en sus manos. Nosotros estamos ahora ya en una parte quizá podríamos decir más didáctica, más pedagógica, más práctica, también utilizando herramientas de la psicología, estamos ayudando y dando forma a los catequistas, maneras de cómo tienen que sembrar esta semillita de la palabra de Dios, teniendo en cuenta varios aspectos. A ver, la gracia de Dios no anula la naturaleza, por lo tanto nadie nos exime de una formación psicológica, pedagógica, didáctica que tiene que tener todo catequista para hacer que esta semilla realmente entre en la tierra, que es el catecúmeno, de la forma más eficaz. Tampoco vamos a forzar la naturaleza y hacer cosas que sean antipedagógicas o que tienen poco sentido práctico o psicológico. Si ya hay unos estudios, aunque sean mínimo básicos sobre esto, creo que es importante que los aprendamos a desarrollar en nuestras clases, ¿no? Es necesario. Y yo le digo a nuestros amigos que nos oyen que se animen realmente a practicar estos pequeños consejos, estas pequeñas claves que les vamos compartiendo en el programa, porque se lo digo por experiencia propia y de una manera totalmente sencilla. O sea, antes en la catequesis, en el trabajo de catequesis, yo tengo un antes y un después. Cada vez se tiene que aprender más y hay que prepararse mejor, ¿no? Pero antes era todo más desordenado, pero una vez empiezas a poner un poquito más de estructura a tu clase, a pensar un poco más qué quieres decir, cómo lo vas a decir, en qué momento lo vas a decir, el fruto se nota, por supuesto. Se nota muchísimo. Sí. Así que les animamos a aplicar, que como dice la hermana Estrella, estos pequeños consejos de un plan de clase, un mínimo de organización en su temática, ya verán que los resultados van a ser óptimos. Obviamente, cuesta al principio, ¿eh? Claro, porque uno mismo tiene que ser un poquito organizado, tiene que planificarse a futuro y hay personas que nos cuesta quizá esta visión a futuro, pero cuando nos damos cuenta del resultado óptimo, por supuesto sabiendo que al final el crecimiento y el fruto lo da Dios, pero como digo, Dios no fuerza, no violenta la naturaleza y si ha dejado unas leyes ya psicológicas, pedagógicas, se atiene a ellas y por lo tanto si se utilizan, pues la gracia de Dios, dijéramos, le damos un raíl como más expedito, más enjabonado para que pueda correr más eficazmente, ¿no? Y también, aunque no creo que suene egoísta, ¿no? Pero también para el catequista es más satisfactorio porque llegas más animado a la clase porque la estuviste pensando más, tienes más herramientas y sabes que vas a dar lo mejor. Y tienes una cosa que los niños o los catecúmenos la notan, que es la seguridad en ti mismo. Es verdad. No llegas a improvisar a la clase, a ver qué digo hoy, a ver cómo está el ambiente para ver qué tema doy. Exacto, que se me pueda de repente olvidar a mitad de la clase qué iba a decir o qué ejemplo se me había ocurrido. Todo esto hace que haya una agilidad, una seguridad, una confianza en uno mismo que se transmite a los alumnos. Bien, pues
Dado esto, que nunca está de más para volver a recordarlo a los amigos para que se animen a poner en práctica el plan de clase, vamos a recordarlo. Hay un tema, hablamos de una planificación de todo el año, de todo el curso que nos toca, dividiendo los temas teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos, las vacaciones o los días de fiesta de cada lugar, de manera que no lo haga ni excesivamente apretado y entonces llegue al final y no pueda dar todos los temas, ni tampoco excesivamente holgado que no sepa qué hacer en las clases. Teniendo en cuenta también que cada cierto tiempo hay que dejar evaluaciones, pequeños controles para evaluar el trabajo que se está haciendo en las clases. Importantísimo los contenidos y en lo que nos estamos parando más el objetivo. ¿Qué quiero lograr en cada clase? ¿Qué quiero lograr de este alumno? ¿O qué quiero lograr del curso completo? En cada clase y a lo largo de todo el curso. Tenemos que irnos poniendo objetivos, incluso también pues, por cada trimestre. Por bloques más amplios, ¿no? Bloques más amplios que puedan ser evaluables. Nos hemos parado aquí, hemos dicho siempre que un objetivo tiene que ser evaluable desde fuera. Tiene que ser explícitamente formulado, decías. Como que es mejor saber formularlo bien para que tenga toda la fuerza de la acción. Se suele formular de esta manera o parecida. El alumno al final de la clase será capaz de... Aquí es donde yo evalúo la conducta que le estoy pidiendo. Si se la pido es que yo antes le he dado ese contenido. Por eso también es muy importante ponerse el objetivo, porque de acuerdo al objetivo que me pongo son los contenidos que yo... Una cosa es que le vaya a pedir una mera información, otra cosa es que le vaya a pedir, como estuvimos hablando, una toma de conciencia mucho más profunda, un análisis, etcétera. De acuerdo a eso yo tendré que dar los materiales y el contenido adecuado. Bien, dicho esto, hemos estado viendo que hay diferentes tipos de conducta o campos de conducta en el ser humano. Y de acuerdo a estos son los objetivos. Hay 3 tipos entonces de objetivos que yo puedo formular para mi clase. ¿Te acuerdas? A ver. Los 3 eran, el primero del campo intelectual, ¿sí? Del conocimiento. Exacto. Luego lo segundo del psicomotriz, que es la parte más, psicomotriz, de la coordinación, ¿no? Más movimiento, digamos. Podría decirse así, la habilidad práctica. Y luego estaba los objetivos de tipo social, afectivo. Social, afectivo, volitivo se llama en cuanto a voluntad. Hoy vamos a empezar a comentar los objetivos del dominio psicomotriz, que se llama, que en el fondo lo que está clasificando son las destrezas o las habilidades que tenemos, ¿no? La facilidad o no facilidad de algo, el esfuerzo físico o habilidades o actividades que requieran más precisión. Esto, en otro tipo de contenidos, por ejemplo, de ciencia, de matemática, de lenguaje, otro tipo de contenido, pues tendrá sus objetivos concretos. Por ejemplo, pues bueno, esto es muy fácil verlo en educación física. O en química también, porque hay que ejecutar ciertas cosas precisas. Exacto. Pero en la religión, en dar el catecismo, también lo podemos aplicar. El mismo hecho que el niño ya escriba es un objetivo psicomotriz. No solamente escucha, sino que además él puede ser que yo le pida que escriba algo. Bien. Ya está haciendo una habilidad psicomotriz, una destreza. Pero también en este campo podemos ser muy creativos y buscar de qué manera esos niños, sobre todo más activos que tengo, dónde voy a poder hacer que se identifiquen con el objetivo. Entonces, muy importante la escenificación. Que los niños interpreten, exacto. A lo mejor no tenemos una escuela de teatro súper formalizada, pero a veces con 4 trapos. Y con un poco de ingenio y creatividad podemos hacer 2 grupos, como hacía, me acuerdo, Monseñor Manuel González. Y él decía, venga, estos son los ángeles buenos, estos son los ángeles malos, y ahora vamos a escenificar cómo será el cielo. Y ponía a San Miguel, y ponía al demonio, y una lucha. Pero en medio de toda esa escenificación, que además los niños les encantaba, porque, bueno, o sea, lo que es todo les lo es que muy es fácil luchar, expresarse a la mayoría. Exacto, entonces estaban todos además involucrados, porque a veces cuando uno tiene objetivos de tipo cognoscitivo, que tiene que preguntar, etcétera, pues no todos son excesivamente participativos. Pero cuando hago una escenificación... Y están todos sus sentidos ahí inmersos, todos entonces están el como más contenido involucrados. Se va a lo mejor a asimilar mejor, ¿no? Cualquier cosita, inventemos a ver de qué manera podemos hacer escenificar, aunque sea de forma sencilla, pues un ejemplo que hemos contado.
Alguna parábola que alguna tenga que ver con el parábola tema. o, como digo, alguna parte del catecismo de dogma de fe, ¿por qué no? Es lo que hacemos siempre, los típicos nacimientos vivientes, que ya Ujú. se llama, o Vía Crucis La vivientes. representación de la pasión En el también. fondo estamos dando gran doctrina en medio de todo eso. Y por los ojos, fijaros que antiguamente, que había mucha menos gente que sabía leer y escribir, ¿por qué ¿Qué había importancia tantas tenía? imágenes en las iglesias? Era la forma de catequizar. Porque era la forma de catequizar. Entonces había grandes mosaicos que, bueno, vemos que además es una riqueza preciosa que Así tiene es. nuestra madre en la iglesia. Y a lo mejor en este mundo ahora ya más digitalizado no lo entendemos y decimos, uy, cuánta riqueza en la iglesia. No, es que esas grandes catedrales o las parroquias, santuarios que tenían estos mosaicos gigantescos o grandes tapices o Sí. incluso Esculturas. esculturas o pinturas que estaban frescos, ¿no? Que Sí. estaban en la misma pared de las iglesias, y uno dice, ¿por qué tanto esto? Claro, no sabía la gente del pueblo sencilla, no sabía leer y escribir. ¿Cómo iba a aprender el catecismo? Con Viendo, la imagen. Viendo. Ellos veían, imagínense, pues el juicio final, o veían una imagen de la Virgen del Carmen con las almas del purgatorio a sus Ya, pies, ujú. y rogando, y todo esto a los niños les era muy fácil enseguida explicar. ¿Ves cómo esta alma está aquí pidiendo? Y mira cómo este otro imagen, y este hombre que... Y entonces les entraba el catecismo por los ojos. De la misma manera con nuestros catecúmenos, aunque sepan leer y escribir, la visión... Les es estamos dando más herramientas porque Claro. además que, claro, si tenemos un grupo de niños, ese grupo de niños representando esta escena, lo que tú nos decías en alguna clase, no se le va a olvidar nunca esa representación. Ya De la va a verdad tener que en su sí. memoria para siempre. A lo mejor no se acuerda de la explicación completa textualmente, pero sabrá el contenido perfectamente gracias a esa representación. No se Yo le animo olvidará mucho, nunca. exacto. Esto cada uno tiene sus habilidades. La persona que tenga habilidad creativa y que sea artístico, Ujú. aprovéchelo y rinda al máximo sin perder de vista el objetivo. Es decir, no es hacer de la clase un teatro y aquí estamos todos revueltos y todo el Y rato. de juerga todo el rato. Y de juerga que y, no. y los niños no aprenden nada. Ujú. No, por eso digo que nosotros no vamos a hacer una escuela de actores. Y por eso la importancia de combinar los tres objetivos. Tú nos decías que, digamos, la clase ideal, o preparada 10, sería una que tuviese un objetivo para cada... Al menos de cada campo. conducta, de Ujú. cada campo. Entonces tenemos que dar una información, es la parte teórica. Que pertenece al primer grupo de objetivos, que Claro. es los de tipo intelectual. Normalmente o de se puede hacer conocimiento. al principio porque es cuando se supone que el alumno está más tranquilo y por lo tanto está más receptivo. Tenemos que tener en cuenta también otro dato psicológico importante, que cuanto más pequeño es el alumno, menos tiempo tiene de amplitud de campo de concentración o de Ujú, atención. ujú. En los niños pequeños de 4 o 5 años son unos breves minutos. En los adultos o jóvenes o adultos tampoco es que sea tanto. A lo mejor tenemos 10, 15 minutos y dependiendo cómo sea la exposición. Pero no podemos abusar. Por lo tanto, debe haber una teoría, una información, una Ujú. comprensión de este contenido, pero después tenemos que ir a la práctica. Y como digo, uno dice, en una clase de religión, ¿cuál va a ser la práctica? Bueno, pues mediante... Pero si puede son- ser pintar, representar, cantar. si son niños más pequeñitos, pues eso, pintar esa imagen, mientras que la pintan, yo voy aprovechando y voy explicando. ¿Os fijáis este angelito? A ver, ¿qué representa este Ujú, ángel? ujú, Tal. Esto ujú. los más pequeñitos. O, por ejemplo, mediante una canción, una poesía, que obviamente esté aludiendo al tema, que no se nos vaya. También hoy en día tenemos una ventaja de recursos que son los audiovisuales. Audiovisuales. Claro. Esto, vamos, hay páginas muy buenas donde realmente se pueden encontrar recursos para apoyar casi todos los temas claro. que estamos dando. Y yo lo he captado, por ejemplo, con las adolescentes, es que las vuelve locas que le pongas un vídeo. Y ese conocimiento lo captan mejor que si estás 20 minutos Si está dándoles bien la hecho el charla. vídeo, o sea, a nosotros nos toca una labor de censura, podríamos decir, o que de, también es muy importante. de revisión previa, no podemos poner cualquier cosa, Ujú. pero si encontramos hoy en día, como dices tú, gracias a Dios, hay plataformas en las que hay muy buenos contenidos que siempre debemos revisar, pero entonces si esto apoya la idea que Ujú. nosotros queremos marcar, pues adelante, porque obviamente por los ojos entra mucho más fácil. Siempre es bueno que después, si ponemos un audiovisual, ponemos una imagen, una foto, lo que sea, que se comentarlo. comente. También para ver aclarar, ¿no? qué ha aprendido cada uno, qué ha entendido. Y también para direccionar, porque a veces podemos caer, digamos, en una cosa práctica que es
poner el vídeo y salirme y dejarlos ahí solos o simplemente ponérselo y ya. No. Y esto no es sano porque también voy contando, ¿no? Un poco como estoy de parte de los amigos que están de catequistas. He tenido la experiencia de que a veces, yo qué sé, tienes que salir a resolver algún asunto y justo dejas un momento, esto no se puede hacer porque en ese momento justo, recordemos que estamos, digamos, en medio de fuegos cruzados. Está Dios intentando entrar en esas almas, pero también está el enemigo buscando la baza que le dejamos para poder ahí entrar, ¿no? Claro que sí. Entonces, el abandonar la clase o no comentar un vídeo puede dar lugar, o un vídeo, cualquier cosa que se haga, con adolescentes sobre todo, dar lugar a cualquier cosa. O sea, a que se vayan del tema o a que la discusión no sea correcta, porque a veces el adolescente, si no está todavía bien formado, o el joven, pues puede tener un concepto equivocado que comparte con los demás y digamos, no estoy siendo el mejor catequista en ese momento si lo dejo pasar. Decía San Marcelino, San José Benito Marcelino Champagnat, que lo hemos nombrado en este programa y se lo aconsejamos porque fue un gran catequista y él dice una cosa muy fuerte. Fundó una congregación, especialmente con los hermanitos, los maristas, para dar catecismo. Y él llega a decir a sus religiosos, es verdad que la vocación específica, es una vocación específica, pero llega a decir a los religiosos que no daría la comunión a uno de los hermanos que hubiera dejado sola una clase por un tiempo largo, prolongado, por el peligro que puede haber de que durante ese tiempo, como dices tú, el enemigo que ronda siempre buscando a quien devorar, meta la cizaña y haga que a un niño se le ocurra alguna maldad y que enseñe a pecar a otros. Por lo tanto, el adulto debe estar ahí siempre acompañando de forma preventiva, no de forma policial, con cariño, pero haciendo que siempre se esté haciendo cosas de manera que no pueda venir ese enemigo en el momento de la ociosidad de se ha ido el profesor, no tenemos nada que hacer, y en un minuto se puede armar una grande en la clase. Lo menos que puede pasar es eso, es que se arme desorden, y lo peor es que pueda ser que algún alumno un poco corrompido o ya a lo mejor que ya ha tenido experiencias más, algún pecado, enseña a pecar a otros y le quite la inocencia. Y esto, yo he trabajado muchos años en colegio y no crean que esto es teoría, esto pasa. O sea, existen esos alumnos que son como la manzana podrida en el conjunto, que hay que detectarlos enseguida. Ya hablaremos largo sobre esto cuando hablemos de los sistemas de educación. Porque siempre se intenta rescatar, ¿no? Pero hay momentos en los que hay que tomar decisiones fuertes por el bien de la mayoría. Pero por eso que a ese alumno nunca hay que dejarlo solo con otros, porque puede hacer que pierda la inocencia en un momento y no le hacemos bien a él ni le hacemos bien al resto del grupo. Exacto. Pero bueno, dicho esto, hablando de los objetivos psicomotrices, es importante que en la clase exista siempre algo de práctica. Si no se nos ocurre a lo mejor hacer una escenificación, pues si es con jóvenes o adolescentes, que ellos a lo mejor ya les da un poquito más de vergüenza, que están con la cosa que no quieren, tal, se pueden hacer trabajos de investigación por grupos, de manera que pongan en práctica, pues a través, por ejemplo, de un mural. Pueden crear un mural, que les gusta mucho esto, recortar fotos. Un collage, Exacto, a través de un mural, pues hacer un trabajo sobre el tema que están comentando. Aquí hay que buscarse, aquí vienen, por ejemplo, como digo, las canciones, pero siempre utilizadas para reforzar el contenido, no de una forma como mero juego o diversión, ¿no? Sino para reforzar el contenido. Hermana, o sea que este momento de ejecutar o de cumplir una actividad que me ayude a llegar a este objetivo de orden psicomotriz, no debo confundirlo con el recreo ni con el momento de esparcimiento dentro de mi clase, que también debo tenerlo. Claro, eso es aparte, pero aquí estamos hablando del momento donde se da la clase, que también tiene que tener una teoría y una práctica dentro de la clase. Se me ocurre ahora, por ejemplo, si estamos hablando, eso no quita, como digo, que seamos creativos. Si estamos hablando sobre todo, por ejemplo, de la oración, y estamos con un grupo de adolescentes, es por ir dando ideas. Nadie quita que, por ejemplo, organicemos con estos chicos, y así además también aquí entra ya el objetivo de dominio volitivo, social afectivo, porque involucro en una tarea, a lo mejor a nivel de la parroquia, etcétera. ¿Por qué no que los adolescentes organicen una vigilia de oración o una hora santa dirigida por ellos mismos? Sí, qué buena preparan oraciones y buscan el tema sobre el cual van a orar.
También una procesión, les encanta hacer procesiones, llevar las andas de los santos. Involucremos a los niños también en la medida en que sea posible. Bueno, pues una pequeña procesión. Por ejemplo, llega el mes de María en cada lugar, llega el mes del corazón de Jesús, que hagan un altar y que cada día que vengan a la catequesis aporten algo en el altar, una velita, una flor, un mantelito, alguna cosita, una corona a la Virgen, etcétera. Todas estas son destrezas en las que ellos van demostrando que han aprendido una teoría. Yo, con esa destreza, con esta práctica que hacen, aunque sea muy sencilla, como sea llevar una flor a la Virgen, refuerzo el objetivo que tengo de esa clase, que por ejemplo puede ser el amor a la Virgen, la piedad, lo que sea. Y además, como lo ponen en práctica, es otra actividad que está dando más riqueza a la clase, que no se hace como tan plana, dijéramos. Claro. Además, no nos olvidemos que todas nuestras clases se proyectan hacia el futuro. Entonces, esos futuros adultos de la parroquia o de este, digamos, grupo donde estoy dando la catequesis, son los que más adelante, ¿por qué no?, serán también catequistas. Totalmente. Entonces, todas estas cosas las van asimilando y luego en su vida, en su casa, por ejemplo, pondrán un altar. Se acordarán de enseñarle a sus niños a rezar, a venerar más a la Virgen. Esto todo es como una bola de nieve, ¿no? En el buen sentido, en el buen sentido. Vamos enseñando a los alumnos, no solo con la teoría, sino con la manera más fácil que tenemos de comprender y de asimilar los seres humanos, que es como las células. Ustedes saben que las células se alimentan por ósmosis. Y eso significa que las células no tienen boca, no comen por una boca, sino que de lo que está fuera de ellas, alrededor de ellas, se les va pegando y poquito a poco va atravesando la membrana y al final eso está dentro. Eso se llama ósmosis. A los seres humanos nos pasa exactamente lo mismo. Nuestra alma se alimenta por ósmosis. Es decir, del ambiente, de lo que ve. Estás dando un dato muy importante, ¿eh? Por lo tanto, si yo quiero que mis alumnos sean piadosos, tienen que alimentarse por ósmosis, por lo menos en el rato que estén en el colegio o en la parroquia o donde yo dé la catequesis. Primero me tienen que ver a mí piadosa o piadoso. Tengo que ir dando elementos que se les vaya metiendo. De nada serviría que yo por favor, sean piadosos, y después a mí no me ven nunca hacer una visita al Santísimo. Ni hacer ninguna oración, ni hacer una oración, veneración. ni contar con Dios cuando hay un problema, pues qué piedad les estoy yo dando por el ambiente, ninguna. Y como a lo mejor esto hoy en día, lamentablemente, en pocas casas lo tienen que recibir del lugar donde van. Pues en una parroquia, fomentar este ambiente de visitas al Santísimo, de adoración, de piedad. Como digo, no perder estas costumbres antiguas tan bonitas que veíamos de los altares, de si hacemos oración pues se enciende una velita, de pequeños detalles de amor a Jesús sacramentado. Todo esto va alimentando el alma de los niños, de los jóvenes adultos, y además van aprendiendo cómo se hacen las cosas y van creando hábitos. Y vivifican la relación de nosotros y de ellos con Dios. Es que muy importante. Es muy importante. Y después terminamos con los objetivos en el dominio afectivo-volitivo. Volitivo significa de la voluntad. En este dominio también hay varios niveles. Ya hablábamos de alguno cuando estuvimos comentando el campo cognoscitivo. La toma de conciencia. Aquí puede ser desde un simple caer en la cuenta, que es algo más que la información. El caer en la cuenta, lo que decíamos, que descubran por ellos mismos las cosas. Hasta ya incluso valorar ese tema o esa verdad que se les ha dicho. A valorar te refieres a establecer un juicio de valor frente a ese tema. Juicio de valor, una toma de conciencia de la importancia de esto concreto. Darse cuenta, hablábamos ahora de la oración, cuando se cae en la cuenta de la necesidad tan importante de introducir en nuestra vida la oración, eso ya no es un mero objetivo cognoscitivo. Estamos pasando al tercer nivel. Esto es una toma de conciencia que lo hago propio, pasa a ser parte de mi vida. He caído en la cuenta mediante la información que me han ido dando, mediante toda un trabajo en equipo que hemos ido haciendo sobre la oración, mediante esta vigilia que hemos hecho. Y entonces todo esto, pensemos que también aquí trabaja la gracia de Dios, y el alumno toma conciencia, cae en la cuenta que eso es parte de su vida, que debe incorporarlo a su manera de ser, a su estilo de vida, y esto hace que él crezca espiritualmente, que haya también como un compromiso.
¿no? Quería preguntarte algo que tenía que ver con el compromiso. ¿Este tipo de objetivos se enfoca más hacia ya la práctica de la vida cristiana? ¿Podría decirse así? Podríamos hablar de que el objetivo afectivo volitivo es lo que se suele llamar el propósito o la respuesta del alumno a esa información que ha recibido. Es decir, muy bien, tú has aprendido esto, yo te he dado una serie de conocimientos, bien. Ya lo has dramatizado, ya lo has cantado. ¿Cuál es tu respuesta a esto? No te puede dejar igual. Tiene que haber una participación activa del alumno en el tema que hayas tocado. Si son los sacramentos, ¿cuál va a ser tu respuesta? Después de haber conocido el valor de este sacramento, la necesidad que tiene nuestra alma de él, los beneficios que recibimos, ¿Cuál es tu respuesta? Por eso viene aquí, dijéramos, se enuncia como un propósito. A ver, chicos o chicas, después de haber hecho esto, ¿qué propósito vamos a formular en esta clase? Bueno, el propósito que nosotros nos tenemos que hacer es ser puntuales y se nos ha terminado el tiempo, así que vamos a ser ejemplares. Entonces, pero también nos hacemos un propósito firme de volver el próximo día para estar nuevamente con todos ustedes, amigos oyentes, en un nuevo programa de Formadores en la Fe. Gracias. Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NSE Radio, Formadores en la Fe.